A pesar de las quejas o críticas que aún puedan existir, no podemos negar que hoy en día los homosexuales pueden vivir tranquilamente en comunidad con personas heterosexuales e incluso han llegado a ganar muchísimo poder y respeto. La homosexualidad ha estado presente a lo largo de la historia y se ha visto afectada por grandes altibajos, desde ser socialmente aceptada y hasta respetada a ser totalmente condenada y criticada. Si sientes curiosidad por este tema y quieres aprender un poco más, pasa a la página y prepárate para sumergirte en el mundo de Samira History. Si hacemos un recorrido a través de la historia, nos daremos cuenta de que hay muchísima diferencia en el trato, en la forma en que las personas homosexuales han sido tratadas, y esto tiene mucho que ver con la religión y la cultura. Por ejemplo, en la antigua Grecia, las relaciones homosexuales eran bien vistas e incluso se les concedía un mayor grado de engrandecimiento que los heterosexuales. De hecho, grandes escritores y filósofos de renombre como Heródoto, Platón, Aristóteles y Ateneo, solo por ponerles un ejemplo, exploraron los aspectos del amor homosexual en la antigua Grecia. Algo que llama muchísimo la atención de esa época es que no solamente era socialmente aceptada la relación entre personas del mismo sexo, sino que también el hecho de que uno de los dos fuese tan solo un adolescente. Eso no era considerado tabú en lo absoluto, era socialmente aceptado, totalmente normal. Y de hecho, muchas de estas relaciones surgieron entre maestros y alumnos. Era algo, digamos, de todos los días. Existe mucha evidencia respecto a esto, como por ejemplo, grabados en vasijas, relieves o esculturas. Pero estas personas eran estrictamente polarizadas en dos grupos, activos y pasivos. Los primeros estaban asociados a la masculinidad y por ende eran los que tenían mayor relevancia, no solo en su relación personal, sino también en la sociedad como tal. Las personas activas tenían cargos políticos más altos y gozaban de un mejor estatus porque este rol estaba asociado a la experiencia y sabiduría. Mientras que el rol pasivo estaba ligado a la feminidad y por lo tanto les daban cargos mucho más bajos que a los activos. También eran considerados socialmente como personas de menor rango. Como les dije, hay mucha evidencia de esto en la literatura y en el arte. De hecho, hay muchas personas que afirman que esta relación que existía entre Patroclo y Aquiles, ambos personajes de Homero, era mucho más que una amistad. Sin embargo, los antiguos griegos tenían cierto recelo con esta relación, pero no por el hecho de que eran personas del mismo sexo, sino porque parecían ser dos personas que estaban al mismo nivel político, social, económico, en fin, que tenían la misma edad. Y como ya saben, eso no estaba bien visto. O sea, sí podía haber una pareja homosexual, pero uno de los dos tenía que ser mayor que el otro. Aunque yo creo que más bien era, no sé, como cuentos de la gente los chipeaba o algo así, porque también pudieron haber sido grandes amigos, ¿por qué no? Aquí ya podemos notar un gran salto con respecto a la aceptación moral y social. Recordemos que durante este periodo, todos los aspectos culturales, morales y políticos estaban regidos por la Iglesia. A medida que el cristianismo fue tomando mayor relevancia y ganando más poder, los homosexuales comenzaron a ser perseguidos, ya que la sodomía era considerada un delito grave que atentaba contra la naturaleza y era penalizada con grandes castigos que iban desde la multa hasta la... Y es que durante esa época la religión proclamaba que las relaciones carnales estaban única y exclusivamente destinadas para la procreación. Así que todo tipo de actividad sexual que fuese estéril era considerada tabú, bueno, más que un tabú, era considerada una aberración y por lo tanto merecía un castigo. Sin embargo, las relaciones homosexuales durante el primer periodo de la Edad Media era considerada como un pecado más, no como un pecado extraordinario, por así decirlo. Era un pecado más. Pero la restauración papal del siglo XI hizo que todo esto cambiara y los sodomitas comenzaron a ser vistos como verdaderos monstruos. La sodomía era considerada una aberración, el peor de los pecados. Y por supuesto, a partir de ese momento comenzó un verdadero calvario para ellos. Hay algo que creo que es muy importante y que hay que aclarar. Como ya hemos podido comprobar,
la homosexualidad ha existido a lo largo de toda la historia. Sin embargo, el término como tal no existía. O sea, no se les definía como homosexuales. A esta práctica o preferencia se le conocía en otros términos, como sodomía, pecado nefando o pecado contra natura, aunque estos dos últimos también se aplicaban a prácticas de tipo sexual no reproductiva. No fue sino hasta el siglo XIX cuando el escritor Karl Maria Kertbeny acuñó el término homosexual, composición de palabras derivadas del griego homo, que significa igual, y en latín medieval sexuales, que alude a la sexualidad. Durante la época victoriana, a finales del siglo XIX y más o menos principios del siglo XX, todavía había mucho tabú cuando se referían a los homosexuales. Ya de hecho la palabra sodomía estaba desapareciendo y en su lugar se utilizaban otros términos como sexualidad invertida. Hasta que, como ya sabemos, se comenzó a utilizar el término homosexualidad. Durante esta época los castigos ya no eran tan severos como en épocas anteriores donde hasta podían perder la vida, pero las personas igualmente podían ir presas. Pero fíjense que hay un dato bastante curioso con respecto a esto, y es que la homosexualidad estaba penalizada, sí, pero solamente entre hombres. Al menos en Inglaterra, entre mujeres se consideraba como un mero vicio francés. Qué raro, ¿no? Hasta que en 1885 la reina Victoria finalmente declaró el lesbianismo como un crimen. Por otra parte, tras el encarcelamiento del escritor Oscar Wilde, sí, el mismo que escribió El retrato de Dorian Gray, la gente comenzó a asociar la homosexualidad con el afeminamiento, el arte, la música y todo tipo de actividades bohemias. Y esta es una creencia que se arrastró hasta muy entrado el siglo XX. Y si no me creen, pregúntenle a los bailarines de ballet. Vaya que han tenido que lidiar con los prejuicios de la gente. Por otra parte, el 29 de agosto de 1867, en Múnich, Alemania, Karl Heinrich Ulrich se convirtió en la primera persona en declararse públicamente homosexual. Lo hizo ante el Consejo, donde pidió que se derogara el artículo del Código Penal prusiano, el cual penalizaba la homosexualidad masculina. Es decir, que este hombre no solo salió del closet con valentía, sino que a partir de entonces se convirtió en un pionero activista de los derechos LGTB. Aunque en esa época, por supuesto, no se llamaba así. En cuanto al término gay, dicen muchos estudiosos que creen que proviene del occitano en lugar del inglés, como se pensaba antes. En otros términos, la palabra gay en provenzal significaba alegre o pícaro, pero en Inglaterra se utilizaba solamente para denominar a aquellos hombres que se dedicaban a la prostitución homosexual. Pero entre los años 60 y 70, la comunidad homosexual de San Francisco, Estados Unidos, comenzó a acuñar el término para definirse a sí mismos y para definir también la lucha que estaban llevando en ese momento. Aunque no fue sino hasta el 2011 cuando la Real Academia de la Lengua Española lo incluyó en el diccionario. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Es totalmente gratis, no les cuesta nada, pero a mí me ayudarían muchísimo. Si me están viendo desde Facebook y quieren ver la versión completa, la versión extendida, pueden irse al canal de YouTube y allí lo van a encontrar. Muchísimas gracias y hasta luego.